Damos las buenas noches a nuestros queridos amigos y hermanos que nos siguen desde Facebook Live, también desde acá de Zoom, la plataforma Zoom. Le damos las buenas noches y les agradecemos por su presencia esta noche. Y somos Camino de Amor y como todos los martes, todas las semanas, estamos con ustedes para traer temas de interés para nuestro desarrollo espiritual, moral y salir adelante de las diversas situaciones y vicisitudes que en la vida se nos pueden presentar, como estas que vamos a presentar a continuación, ¿no? Si no las hemos experimentado, muchas veces hemos oído o tener referencia de personas que las han pasado, ¿no? Por ejemplo, hay en nuestro entorno probablemente personas con situaciones, o han habido con situaciones que las perturban, ¿no? ¿Qué tipo de perturbaciones? Por ejemplo, que ven siluetas raras, extrañas, en la oscuridad, en la tiniebla, o les parece haber visto figuras que se mueven, qué sé yo. También algunos oyen ruidos extraños y no saben de dónde provienen, ¿no? Ustedes estarán haciendo memoria en estos momentos, probablemente les es familiar este tipo de sucesos que estoy mencionando, ¿no? También objetos que de repente desaparecen y después vuelven a aparecer. Estaba buscando algo, pero si yo lo dejé acá, ya no está. Me doy la vuelta y ¡pum!, apareció. Si les ha pasado, bueno. Igual enfermedades o males físicos que aparecen y desaparecen sin ninguna causa aparente, ¿no? O sea, situaciones por demás extrañas y perturbadoras, ¿cierto? Tal vez ideas extrañas, impertinentes, rondando la mente, dando vueltas en nuestros pensamientos, ideas raras, ¿no? Pareciera que no son nuestras, o que nunca las he imaginado y me aparecen en la mente, ¿no? Cosas así que me están dando vueltas. Por ahí que tengo emociones contradictorias, ¿no? Por un momento estoy eufórico, como que tuviera una alegría extrema, y al siguiente instante estoy deprimido y triste, muy triste, ¿no? Igual la alegría, la tristeza, el buen ánimo por un momento y el desaliento al siguiente minuto, ¿no? Optimismo y pesimismo. Y se van cambiando, alternando en forma misteriosa, ¿no? Todo este tipo de cosas bastante extrañas, ¿no? También se dan este tipo de cosas, ¿no? Querellas o desentendimientos en el hogar sin haber justificación aparente, ¿no? Simplemente un choque de caracteres, de alguna diferencia de opiniones y se torna la situación un tanto mayor, ¿no? Entonces hay una serie de cosas que pueden ocurrir en las personas y las perturban, ¿cierto? Entonces todas estas eh, manifestaciones podrían estar siendo generadas por un fenómeno que lo llamamos mediunidad, ¿sí? Mediunidad. Para aquellos que primera vez que escuchan esta palabra, vamos a detallar un poquito más de qué estamos hablando. ¿Qué es mediunidad? Para que todos estemos claros en el concepto, ¿no? ¿Qué es mediunidad? Ya la estamos asociando en algunos casos a esas manifestaciones, pero es una definición más amplia que abarca mucho más cosas, no necesariamente algo que nos perturbe, ¿no? Entonces, ¿qué es mediunidad? Mediunidad en términos simples y sencillos es la sensibilidad que tiene el ser humano, las personas, a la influencia del mundo espiritual. Se dice que todos tenemos mediunidad, que no es un don, como algunos creen, ¿no? El don de la mediunidad. Inclusive hablan del medium como si fuera pues un semidios, ¿no? El medium, dicen, ¿no?
Pero no, es una facultad humana, así como tenemos la facultad de ver, de oír, de oler, ¿no? Del tacto, qué sé yo, es algo similar. Y todos tenemos esa facultad, unos en mayor grado que otros. Cuando esa facultad es ostensible, se le llama mediunidad. Pero en principio todos la tenemos, esta sensibilidad a la influencia del mundo espiritual. El mundo espiritual existe, es real, ¿sí? Como algunos lo llaman, creo inclusive había una película, ¿no? Con Bruce Willis, El sexto sentido, que nos pone en contacto con el mundo espiritual, ¿sí? Nosotros hemos estudiado de pequeños en el colegio, nos enseñaron los 5 sentidos, ¿no es cierto? Este sería el sexto sentido que nos pone en contacto con el mundo, con el plano espiritual. Así como los otros 5, el tacto, el gusto, el olfato, la visión y la audición, nos ponen en contacto con el mundo material o corporal, ¿sí? A través de esos 5 sentidos, entramos en contacto con todo lo que nos rodea, todo lo que es físico, ¿cierto? Podemos determinar cómo es, si es duro, si es blando, si es salado, si es dulce, si huele bien o huele feo, si es de un color o de otro, o es un sonido agradable o desagradable, etcétera, ¿no? Todo eso lo podemos manejar a través de nuestros sentidos físicos. ¿Ok? Entonces, como decía, ¿no? Significa que todos somos mediums. Y la respuesta es, todos tenemos sensibilidad para recibir influencias espirituales. Y ahora lo voy a explicar un poquito más. O sea, todos tenemos una antenita, una antena que puede captar la influencia del mundo espiritual. Todos. O sea, ¿somos influenciables por el plano espiritual? Sí, somos influenciables. Pero dice, no todos somos suficientemente sensibles para producir fenómenos mediúnicos. O sea, yo puedo recibir una influencia espiritual, pero no puedo escuchar las cosas, las voces de los espíritus, ni tampoco puedo verlos, pero sí puedo recibir algún tipo de influencia. ¿Ok? Me dejo entender, ¿no es cierto? ¿Sí? Hay una serie de fenómenos mediúnicos. Uno de ellos es la psicografía, la psicoaudiencia, ¿no es cierto? Los medios videntes, etc. Entonces, ¿qué cosa determina esta diferencia? Que algunos podamos captar estos fenómenos de manera más sensible y otros no. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? ¿Será que los mediums son especiales o son gente privilegiada, algo así? Bueno, entonces para aclarar un poco el tema, vamos a imaginarnos alguien que está utilizando una armadura, como usaban en la Edad Media, no sé si han visto los caballeros, usaban pues armaduras de hierro, ¿no es cierto? Se cubrían todo el cuerpo y se ponían pues unas... ¿Para qué? Para evitar que las espadas, las lanzas, los atraviesen, ¿no? Entonces, pero en este caso, esta armadura le impide a la persona ver y oír lo que hay a su alrededor, ¿de acuerdo? O sea, imaginémonos que estamos con una armadura puesta y eso no nos deja ver ni oír lo que hay a nuestro alrededor con referencia al plano espiritual. Entonces, eso nos pasa cada vez que reencarnamos. Cuando venimos del plano espiritual al planeta Tierra, al plano físico, es como si nos hubiesen puesto una armadura que nos impide ver y oír lo que está en el plano espiritual. ¿De acuerdo? Sin embargo, esa armadura es como es nuestro cuerpo, pues. O sea, la carne, digamos, el cuerpo físico que inhibe nuestras percepciones espirituales. Es similar a esa armadura, es el cuerpo. Comparado con el espíritu, es una materia densa,
pesada, nuestro cuerpo, en comparación con nuestro espíritu. Por eso que actúa como si fuera un blindaje, una armadura que no nos permite comunicarnos como quisiéramos con el plano espiritual. ¿Y quiénes son los medios? Los medios son aquellos que en ese blindaje de esa armadura tienen un huequito por medio del cual pueden ver al plano espiritual o oír el plano espiritual, ¿no? O sea, pueden comunicarse por el plano espiritual. Esa es la diferencia, ¿sí? Tienen una abertura, digamos, por la cual se pueden comunicar con el otro plano, o escuchar o recibir información del otro plano, ¿no? Es la única diferencia. Entonces, la pregunta ahí viene, ¿no? ¿Y esa abertura, ese orificio, es físico, está en nuestro cuerpo? ¿O es de otra naturaleza? ¿Qué cosa es esa abertura? Entonces, ahí viene la respuesta, ¿no? La mediunidad es una facultad espiritual inherente a todos los espíritus. ¿Nosotros somos espíritus? Claro que sí. Todos somos espíritus, solamente que encarnados. Los que están en el plano espiritual son espíritus desencarnados. Esa es la única diferencia. Nosotros con cuerpo, ellos sin cuerpo, pero en realidad todos somos espíritu. Y la mediunidad es una facultad del espíritu. Ok. Entonces, cuando reencarnamos, dependerá de las condiciones del cuerpo. O sea, tiene que ver con el cuerpo. Tiene que ver con el cuerpo. Y hay estudios, inclusive, que tienen que ver con una glándula que está en la base del cráneo, ¿no? Del cerebro. O sea, es un tema también físico. Entonces, podríamos decir que desde ese punto de vista, podríamos decir que es una facultad orgánica, porque está sujeta a una estructura física que no bloquee el contacto más amplio con el mundo espiritual, ¿sí? O sea, hay algo físico en el ser humano que permite este tipo de comunicación con el plano espiritual. Mencionamos la glándula esta que está en la base del cerebro. Entonces, si es físico, ya viene la pregunta, ¿no? Si es físico, puede ser hereditario. O sea, de un medium, el hijo del medium también será medium. Esa es la pregunta, ¿cierto? Puede ser hereditaria. Y la respuesta es, no se subordina a la genética. Quiere decir que si el padre o la madre son grandes mediums, no necesariamente el hijo o la hija será un gran medium. No necesariamente. No está subordinado a la genética. El medium, que es un intermedio entre ambos planos, carnal y espiritual, fue preparado para eso en el mundo espiritual. Recuerden que antes de reencarnar hay una planificación y un trabajo de los espíritus superiores y de nosotros mismos si tenemos digamos, la suficiente elevación espiritual y madurez, es algo que hemos ganado, para nosotros intervenir en el planeamiento de nuestra reencarnación, ¿no? Si no somos lo suficientemente esclarecidos, o estamos tercamente, somos rebeldes, estamos ahí en el mal, entonces nosotros no tenemos ninguna potestad para poder decidir sobre nuestra planeación de nuestra reencarnación. Entonces seremos conminados. Los espíritus superiores, ellos saben qué cosa es lo mejor para nosotros y nos conminan. Tú vas a ser, reencarnar en tal familia, tal país, tal ciudad, etcétera, ¿no? Bajo tales condiciones y físicas y todo lo demás, ¿no? Entonces, el medium es preparado en el mundo espiritual, en el cual se somete a estudios y operaciones magnéticas para prepararlo, así como una adecuación del cuerpo físico para tener esa sensibilidad que va a necesitar en su rol de medium. O sea, hay todo un trabajo para prepararlo como medium.
y obviamente en base a su libre albedrío, él ejercerá una mediunidad noble, o simplemente se va a perder en las mediunidades que ya sabemos que son las equivocadas, por ejemplo, en los llamados adivinos, esos que te leen las cartas o que te dicen que te va a pasar el futuro, como hay muchos en la televisión o en los medios, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa cuando los hijos de un medium experimentan fenómenos mediúnicos? Ahí no sería que hay un carácter hereditario o genético, porque se han dado casos, ¿no? Que los hijos del medium también son medium, ¿no? Entonces, como que podría contradecir lo que acabamos de decir, ¿no? Pero la respuesta ahí es que es igual que cuando tenemos familias de músicos, o sea, el papá músico, los hijos músicos, etcétera, y familias de médicos, los padres médicos, los hijos médicos, ¿no? Igual, podemos tener familia de médicos, de mediums, no por herencia, sino por afinidad, ¿sí? Por afinidad. En el plano espiritual se determina que ese medium va a hacer una fructífera labor si encarna en una familia donde el padre o la madre son ya mediums, ¿no? Entonces lo preparan para eso, ¿sí? No es por un tema genético, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, es por afinidad espiritual, ¿sí? Afinidad espiritual para cumplir la misión o la tarea que tienen que hacer como medios. No necesariamente una misión, sino puede ser también una expiación. Se unen por lazo de consanguinidad para determinadas tareas. Puede ser que tengan que realizar algo que ellos mismos han escogido, prometido, ¿no? Ayudar, como Chico Javier, por ejemplo, ¿no? Él, este señor con problemas de salud y todo, creo que dormía pues 3, 4 horas diarias máximo, porque hacía su labor, después de su labor daba las charlas evangélicas, después del evangelio, psicografiaba y hacía asistencia espiritual y fraterna a todos a veces hasta decenas de personas que venían a pedirle ayuda, ¿no? Consuelo. Se quedaba hasta altas horas de la madrugada, ¿no? 1, 2 de la mañana, y de ahí él se iba a psicografiar todavía. Y ahí dormía y al día siguiente se iba a trabajar, ¿no? Entonces, dormía poquísimo, ¿no? Entonces, esa es una misión, una tarea, pero una tarea sublime, ¿no? Son pocos los que hacen todo ese esfuerzo, toda esa dedicación, ¿no? Pero la mediunidad debe orientarse hacia eso, ¿no? Hacia el bien, no hacia llenarme de plata adivinándole la suerte a la gente, ¿no? O haciendo los llamados, hay gente que no puede tomar decisiones porque antes de tomar su decisión acuden al adivino, o acuden a que le lean las cartas, ¿no? Y someten pues sus libre albedrío a lo que le puedan decir, que puede ser, la mayoría de las veces es falso, pero sabemos que cuando hay dinero de por medio, los espíritus que asisten a estos adivinos o a estas personas que leen las cartas no son espíritus elevados, sino son espíritus inferiores. Y pueden ser hasta espíritus malos, ¿no? Que después van a cobrar todo el dinero que ganó el adivino. O inclusive te lo puedes traer a tu casa de acompañante. Entonces, tener mucho cuidado con esas cosas, ¿no? Bueno, entonces, existen las influencias espirituales. Y las influencias espirituales no son exclusividad de los mediums. Todos podemos caer en este tipo de influencias. Todos podemos caer en este tipo de influencias. Porque somos también espíritu, ¿no? La influencia es de espíritu a espíritu. Entonces, muchas personas tienen problemas con su estabilidad emocional, ¿no? Personas que sabemos, ¿no? Que el hombre es o debe ser un equilibrio, una armonía entre su parte emocional, su parte espiritual
y su parte física, ¿no? Bueno, entre la espiritual también está la moral, ¿no? Pero las emociones hacen mucho, ¿no? Muchas veces las emociones, y somos testigos ahora en la pandemia sobre todo, que las emociones, el descontrol de las emociones ha generado muchas enfermedades, genera enfermedades, tarde o temprano, por el desequilibrio emocional, ¿no? Entonces, hay muchas personas que tienen ese problema, ¿no? No son estables emocionalmente. Y cambian, pues, ¿no? De tristeza a alegría, depresión a euforia, del buen ánimo al desaliento. Nos preguntan, ¿no? No siempre esas emociones están asociadas al día a día, porque puede pasar, ¿no? Hay un problema o algún inconveniente o algo, algo fuerte que nos provocó ese tipo de variación de temperamento, ¿no? Sin embargo, la pregunta es, ¿no? Apartando esas cosas, ¿tiene algo que ver con la mediunidad este tipo de manifestaciones o inestabilidad emocional? ¿Tiene algo que ver? Y la respuesta es sí. Y no nos gusta el término, pero se llama psicosis maníaco-depresiva, ¿no? Que son estos cambios que aparentemente no tienen explicación de los estados emocionales, ¿no? Cambios bruscos de los estados emocionales. Y eso normalmente está pues asociado a la naturaleza de los espíritus que nos rodean y de la influencia que ejercen sobre nosotros, ¿sí? O sea, un espíritu bueno, o desde pequeñitos que nos enseñaron con el ángel de la guarda, que es un espíritu guía de nosotros, todos tenemos un espíritu guía, un espíritu bueno, más elevado que nosotros, no nos va a causar este tipo de desarmonías o perturbaciones, ¿no? ¿Quiénes son los que nos perturban? Espíritus que están aún en la inferioridad, ¿no? Entonces, ellos, de alguna manera, nos rodean y nos pueden influenciar, ¿no? Entonces, ellos son el origen de esta psicosis maníaco-depresiva, que son esos cambios bruscos de emociones, ¿no? Bueno, no es normal que esté alguien, pues, triste y al minuto siguiente esté en carcajadas, eufórico, ¿no? No es normal eso, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere con los espíritus? ¿A las almas de los muertos? Sí, pues, ¿no? A los hombres que ya desencarnaron, que están libres del cuerpo, de la materia, pero presos aún al interés carnal. Se dice que un alto porcentaje de las personas que han desencarnado, más allá del 70, 80% inclusive, no se dan cuenta completa de que ya no están vivos. Piensan que siguen encarnados, pero algo raro pasa, que no pueden entender. ¿Mm? Porque la sorpresa primera para aquellos que no creen en el espíritu es que después de la muerte física se dan cuenta que siguen vivos. Entonces su primera sorpresa es esa, ¿no? Y lo segundo es que no entienden qué pasa porque se ven, pues, ¿no? Se ven sus manos, su perispíritu y piensan que es su cuerpo todavía. Y entonces mantienen todavía las sensaciones y los intereses de su metabolismo, ¿no? Entonces, tienen hambre, tienen sed, ¿no? Algunos heredan algunos malos hábitos también. Permanecen entre nosotros con esa forma de ser. No es como a veces escuchamos, ¿no? La gente cree que cuando alguien se muere se vuelve santo, ¿no? Entonces, y comienza a decir qué bueno que era, sí, sí era bueno, pero cuando estaba vivo, no pensaban eso, ¿no? Pensaban que era una mala persona, pero como se murió ya le dicen que era bueno. Pero al morirse la muerte no cambia, ¿no? O sea, si alguien tenía un mal hábito, un vicio, una maña, igual se la lleva al otro plano. Lo bueno también se lo lleva, ¿no es cierto? Se lleva lo bueno y también lo que no es tan bueno. Entonces la persona pasa con esas cosas, ¿no? Y como están todavía un poco pegados a la materia, están entre nosotros, ¿no? Todavía no están en un plano más elevado, están entre nosotros. Son los que comúnmente en lenguaje
coloquial dicen, las almas en pena, ¿no? Están penando, dicen, ¿no? O sea, que están entre nosotros, ¿no? Y obviamente, o sea, al estar entre nosotros, nos influencian, nos motivan y hasta nos dirigen. Increíble, pero cierto. Nos sugieren ideas, nos motivan a hacer algo que nosotros de repente no queremos hacerlo, pero ellos nos influyen, ¿no? Y hasta nos dirigen, hay veces, cuando la influencia es mayor o más fuerte. Y esto lo comprobamos en la pregunta 459 del libro de los espíritus de Allan Kardec. ¿Qué dice la pregunta 459? Dice, el profesor Kardec pregunta, ¿los espíritus influyen en nuestros pensamientos y en nuestras acciones? Él también tenía la duda, ¿no? Tenía la duda la misma que nosotros tenemos, ¿no? Bueno, teníamos. Pero ¿cómo pueden influir, ¿no? Si ellos ya están desencarnados y nosotros estamos todavía encarnados. Recordemos que ambos somos espíritus, ellos y nosotros somos espíritus. Entonces la comunicación es a ese nivel, ¿no? Espíritu con espíritu. ¿Sí? Y que los pensamientos pues son un tipo de energía electromagnética. Por lo tanto, se pueden transmitir. Pueden transmitir y se pueden recibir. ¿No? Entonces, la pregunta, ¿influyen los espíritus en nuestros pensamientos y en nuestras acciones? Miren la respuesta que da la espiritualidad, ¿no? Miren esta respuesta. En ese aspecto su influencia es mayor de lo que tú crees. Mayor de lo que tú crees. Pues muy a menudo son ellos quienes les dirigen. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos dirigen nuestras acciones y nosotros, muy obedientes, hacemos lo que ellos nos dicen. ¿Serán espíritus elevados que nos dirigen hacia el bien? No, no son los elevados los que nos dirigen, porque los elevados respetan el libre albedrío de nosotros. Porque si nos dirigen, ¿cuál sería nuestro mérito? ¿No? El mérito viene casualmente en nuestra decisión, por ejemplo, de rechazar el mal y decidir por el bien. Ese es un mérito, ¿no? Pero los espíritus inferiores, o que están todavía en el mal, ellos sí quieren comandarnos nuestros actos, por varias razones que ahora vamos a ver. A ver, esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué quieren dirigirnos? ¿Por qué quieren influenciarnos? ¿Por qué quieren hacer que nosotros hagamos lo que ellos quieren? ¿Cuál es el fin? ¿Para qué? ¿Por qué? Esos espíritus, de acuerdo a su propia condición, tienen diferentes motivaciones. O sea, ellos están en una situación que no es la más feliz, ¿no? Pero de acuerdo a sus motivaciones, ellos van a tratar de ejercer ese dominio sobre nosotros. ¿Cuáles son estas motivaciones? Algunos están turbados y quieren ayuda. Recuerda que le dije que más de los 70 y tantos, 80%, están, no se dan cuenta que ya murieron, que su cuerpo murió y que están en espíritu. Ellos creen que siguen vivos y encarnados. Y están perturbados porque hablan y nadie les contesta. Se dirigen a su familia y ni lo miran, porque ¿cómo lo van a ver? Pues si ya están desencarnados, ¿no? Entonces, pero ellos creen que los han olvidado, que son malcriados, que no les contestan, ¿no? Entonces se entristecen, se turban, no entienden qué pasa y quieren ayuda. Entonces, esa angustia, esa ansiedad, no la transmiten a nosotros. Otros también son malosos, pues, o sea, quieren divertirse controlando nuestros pensamientos, como si fuéramos nosotros marionetas. O sea, son esos espíritus ligeros que se dice, ¿no? Son bromistas o algunos quieren ejercer control, pues, para algunos fines, ¿no? O más que diversión también pueden ser, ¿no? Otros para ejercer venganza.
¿Venganza de qué? De repente nosotros los ofendimos o les hicimos algo en esta vida o en una vida anterior y ellos nos encuentran y su odio todavía está, su deseo de venganza todavía está, porque son inferiores aún, quieren vengarse, porque si ya fueran más elevados, nos perdonarían y seguirían su camino. Pero ellos no, todavía están no esclarecidos en ese punto y quieren vengarse. Nos encuentran y quieren atormentarnos a como dé lugar, volvernos locos, meternos ideas de suicidio, qué sé yo, ¿no? Otros se vinculan a los vicios y desean intermediarios para satisfacerse. Imagínense que el que ha fallecido es aquel que le gusta el tabaco, por decir, ¿no? Fumar, el vicio del tabaco. Y estando en el plano espiritual todavía se mantiene a esas sensaciones, ¿no? El tabaco. Pero ¿cómo hace para, está en espíritu, cómo va y compra cigarrillos? No puede fumar tampoco, porque los cigarrillos son materiales. Entonces, te inducen a que tú fumes, para él aspirar ese humo de tabaco que de alguna forma le llega más a él, ¿no? Entonces te inducen al vicio. Igual el alcohol, ¿no? Los vapores del alcohol también los pueden percibir y satisfacer su vicio, ¿sí? Entonces, miren todos los motivos por los cuales ellos pueden o quieren influenciar en nosotros. Todos ellos son espíritus no muy elevados, obviamente, ¿no? Espíritus que están en la rebeldía, en la ignorancia, o inferiores, ¿no? Entonces, ahí viene la pregunta. ¿Cómo distingo si se trata de un pensamiento mío o de un pensamiento que me está inspirando un espíritu desencarnado, ¿no? ¿Es mío lo que estoy pensando o es algo que me están sugiriendo, me están induciendo desde otro plano, desde el otro plano? ¿Será fácil eso? En principio no es fácil, es difícil, dice acá. Porque el flujo mental de los espíritus con los que nos asociamos se expresa en nuestra mente igualito que si fueran nuestros pensamientos más íntimos. O sea, yo los siento como si fueran míos y no son míos. Entonces este tema es delicado, ¿no? Es un tema muy, muy delicado, no es muy sencillo como ir, comprarme un medicamento en la farmacia y se me pasa. No es así. Más aún, a veces ni cuenta me doy. Entonces, la pregunta viene, ¿eso quiere decir que tanto pensamientos como emociones pueden reflejar simplemente lo que pasa con el espíritu que se aproxima? O sea, me siento una emoción que no es mía, pero yo la siento como mía. Pienso cosas que no son mías, son del espíritu que tengo al costado. Ojo, por si acaso, eso que dicen que ustedes han escuchado de repente, se incorpora al espíritu. Entonces piensan que el espíritu, en las películas también se ve, ¿no? Que el espíritu se mete dentro del medium, ¿no? Como que toma su cuerpo. No es así, no es que se incorpora. Es solamente se aproxima. Periespíritu con periespíritu, ese es el contacto que se ejerce. A través de los periespíritus fluyen las energías que transmiten los pensamientos, ¿no? Entonces, sí, estos pensamientos y estas emociones que no son nuestras reflejan pues lo que el espíritu que se nos aproxima está sintiendo realmente, ¿no? Pero acá hay un tema, hay que considerar el tema de la sintonía, ¿sí? A ver, si por ejemplo tú no te gusta fumar tabaco, el cigarro, no te gusta, no fumas, no quieres, no te gusta, más aún te molesta el olor. Si vas al costado de alguien que está fumando y por más cigarrillos que te ofrezcan, tú no vas a fumar porque no te gusta, ya ni siquiera probarlo, te molesta, ¿no?
por más cigarrillos que te ofrezcan. Igual es acá, ¿no? Si se te aproxima un espíritu que quiere que tú fumes, y tú no vas a rechazar esa idea porque no vas a sintonizar con el deseo de fumar el cigarrillo. Pero si tienes todavía esa sensación dentro de ti del tabaco, del humo, qué sé yo, es una pequeña droguita, pues, ¿no? La nicotina, ¿no? Entonces, ahí vas a sintonizar, ¿sí? Entonces, es un tema de afinidad o sintonía. Entonces, estas entidades generalmente guardan compatibilidad con nuestra manera de ser, tendencias e ideas. Dime cómo eres y te diré con quién andas, en el caso de los espíritus, ¿no? El dicho es al revés, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Pero en el caso de espíritus es al revés. Dime quién eres y te diré con quién andas, ¿no? O qué eres, ¿no? Entonces, estos espíritus, normal, como decíamos, no son espíritus pues elevados, ¿no? Si quieren perturbarnos o quieren influenciarnos o quieren modificar nuestras decisiones, nuestra conducta, son espíritus inferiores. Entonces, y ejercen su influencia por afinidad o compatibilidad con nuestra forma de ser. Si nosotros tenemos ahí, cojeamos de un pie por algo, por ahí nos van a agarrar. Es como si abriéramos una puerta. La gente muchas veces en sus casas se preocupa de asegurar las puertas, poner candados, poner barras en las ventanas, cantol, ¿no? Cerraduras cantol de hierro en las puertas. Eso es para proteger de los ladrones que son físicos, pero hay también delincuentes espirituales y de esos muchas veces nos olvidamos, ¿no? Y les abrimos las puertas a través de nuestras fallas, nuestros errores, ¿no? Justo la lectura de comienzo que nos salió habla de nuestros errores, ¿no? Entonces, esos errores, si son repetitivos y nosotros incurrimos en ellos y damos y seguimos, estamos abriendo puertas para influencias negativas, ¿no? Que nos van a dañar. Obviamente que nos van a dañar. Y no solo a nosotros, sino a los que nos rodean en nuestro entorno, en nuestro hogar, nuestra familia, ¿no? Entonces dice, según eso sería imposible, por ejemplo, que un espíritu induzca al suicidio, es un ejemplo, ¿no? Induzca al suicidio a alguien que jamás pensó suicidarse. Sería imposible. El mismo ejemplo del cigarro que les puse, ¿no? Así es. Si el desencarnado consigue inducir en la persona el deseo de matarse, es porque esta persona es afín a esa idea. La acepta o la admite y después de darle vueltas en su mente, la acepta. Entonces, por eso, acuérdense lo que dice en la doctrina, ¿no? Dice orar y vigilar. Orar y vigilar. Justamente para este tipo de ideas que a veces nos pueden aparecer en la mente, ¿no? No quiere decir vigila al otro, vigila al vecino, ¿no? Vigílate tú mismo, tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos, lo que tú estás actuando o pensando o diciendo, ¿cierto? Entonces, si algo no está bien, por eso es importante conocernos. Si algo no está dentro de lo normal, entonces puede ser que haya un intento de influencia hacia nosotros, ¿no? Entonces, rápidamente debemos actuar para no caer en este proceso. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que debemos hacer, no? O sea, ¿cómo podemos superar esas influencias negativas y recibir solo influencias bonitas, buenas, ¿no?
Ya se están imaginando la respuesta. La guía para librarnos de las malas influencias está en la pregunta 469 del libro de los espíritus de Allan Kardec. A ver, ¿quieren saber o no? Sí, ¿no es cierto? Todos queremos saber qué tenemos que hacer para no caer en estas influencias negativas, porque nos hacen daño, son influencias malas. Entonces, vayamos a la pregunta 469. ¿Qué dice la pregunta 469? Dice, ¿cómo podemos neutralizar la influencia de los malos espíritus? No dice cómo podemos impedir, sino cómo podemos neutralizar. ¿Sí? O sea que las influencias se pueden dar, sí, pero tenemos que estar preparados para neutralizarlos. Yo no puedo decir, no, a mí nunca me van a influir, o nunca van a intentar. No. Pues, más aún, de repente ya lo han intentado hacer, ¿no? Pero tenemos que tener la fórmula para neutralizar esto. Vamos a aprenderla juntos acá todos. Y vamos a leer. Dice, hagan el bien, es el consejo que nos dan los espíritus. Hagan el bien y pongan toda su confianza en Dios para lograrlo. He puesto en negrita estas dos cosas que son importantes. Hagan el bien y confíen en Dios. De esa manera rechazarán la influencia de los espíritus inferiores y destruirán el imperio que ellos quieren ejercer sobre ustedes. Si me mantengo en el bien y confío en Dios, le estoy haciendo la labor difícil a estos espíritus que quieren controlarme, que quieren influir. Guárdense de escuchar las sugestiones de los espíritus que provocan malos pensamientos, fomentan la discordia entre ustedes y excitan las malas pasiones. Guárdense quiere decir, tengan cuidado, ¿no? Tengan cuidado, eviten escuchar esas cositas, esas sugerencias así muy sutiles que vienen para esos malos pensamientos que a veces me rondan, ¿no? Fomentan la violencia, la discordia, que porque me dice eso, y yo comienzo a elevar la voz, que te has creído, que no me respetas, que pum, ya estoy ahí, ya caí, ¿no? ¿Entre quién? Entre gente normalmente que es mi familia o mi gente que yo quiero, ¿no? Y excitan las malas pasiones, ¿no? ¿Qué son las malas pasiones? Bueno, todos saben, ¿no? Venganza, ira, sexo desenfrenado, etcétera, ¿no? Desconfíen sobre todo, miren, desconfíen sobre todo de los que exaltan su orgullo porque les atacan por el lado débil. Qué sabiduría de los espíritus, porque saben que esos espíritus que, como decimos vulgarmente, sobones, aduladores, nos hacen creer cosas que no son de nosotros, ¿no? Entonces, por eso es importante ver la realidad de una manera correcta, ¿no? Exaltan tu orgullo. No, tú eres más que él, tú eres más que el otro. Tú sabes más, tú eres mejor, etcétera, ¿no? Mejor que tu hermano, mejor que tu pareja, mejor que tu familia, ¿no? O mejor que no sé, tu vecino. Entonces, ahí nos hacen exaltar el orgullo. ¿Y el orgullo qué hace? Hace que veamos a nuestro prójimo no así, sino de arriba para abajo, porque él es inferior, yo soy superior. Entonces, ¿qué va a pasar? Me equivocaré, generaré anticuerpos, situaciones complicadas, me endeudaré moralmente por tratar mal a las personas porque yo pienso que tengo el derecho de hacerlo, ¿no? Cuando eso no es así. Y por eso dice Jesús, les hace decir en la oración dominical, Señor, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. ¿Cierto? Es un párrafo de la oración que todos conocemos del Padre Nuestro. Ahí está, no nos dejes caer en la tentación. Esa es la tentación a la cual nos quieren hacer caer estos espíritus con sus influencias negativas. Y líbranos del mal, claro.
Porque si caemos en esas tentaciones, vamos a volvernos malos, ¿no? No es que ese mal me hace daño, sino el mal que más mal me hace es el que yo genero, el que yo hago. No el que me hacen, sino el que yo hago, ¿no? Porque hago sufrir a otra gente y me endeudo. Ese mal que yo hice después me va a regresar en sufrimiento, en dolor, ¿no? Entonces, muy sabia. Miren, esta pequeña hojita es un compendio de sabiduría, ¿no? De sabiduría y para poder reflexionar mucho. Con esto creo que, solamente con esta página creo que vendría a ser el corazón de lo que estamos hablando hoy día, de la conferencia de hoy. Bueno, sigamos. ¿Cómo funciona eso? Lo que nos acaban de recomendar los espíritus. ¿Qué cosa es la confianza en Dios? La confianza en Dios dice que apalanca o sustenta el equilibrio de las emociones en las situaciones difíciles, evitando los estados depresivos que nos vuelven vulnerables a las influencias inferiores. Hay gente que entra en trompo cuando tienen inconvenientes o problemas, o las cosas le salen no como quiere, ¿no? Entonces, en vez de respirar, tranquilizarse y buscar la forma racional de salir del inconveniente, del problema, de la situación, se ganan por las emociones, se desequilibran, ¿no? Y en el fondo, ¿qué es eso? Falta de fe, no confían en Dios, ¿no? Entonces, ojo, conozcámonos. Y la otra que es la práctica del bien, ¿se acuerdan? La práctica del bien y confianza en Dios. La práctica del bien nos pone en sintonía con las fuentes de la vida, facultando la infalible protección de los benefactores espirituales. Si tú estás en el bien, les vas a sacar roncha pues a los espíritus inferiores. Van a chocar y van a rebotar contigo. Porque tú estás en otro nivel, en un nivel de luz, haciendo el servicio, perdonando, en equilibrio, en armonía. ¿Y quiénes van a estar a tu lado? Ley de afinidad. Espíritus benefactores, espíritus buenos, ¿sí? Ley de afinidad. Entonces, practiquemos el bien para que el bien nos rodee. Los espíritus buenos. Entonces, miren qué bonito. Estas dos cositas tan simples, nos ayudan en nuestra vida. Porque, ¿quién no ha pasado por esos problemas? De desequilibrios emocionales, perturbaciones, hasta problemas de salud física, ¿no? Entonces, dos pequeñas cosas que debemos tener en cuenta. Entonces, aquí vienen pues los desajustes espirituales. Situaciones que nadie quiere, pero que se dan hay veces, ¿no? ¿Cómo son estas cosas? A ver, es muy común que a la persona con problemas de depresión, angustia, dolencias crónicas le digan, ustedes han escuchado seguramente, usted es medium. Entonces, como usted es medium, debe desarrollar su mediunidad para sanarse. Me gustaría escuchar sus respuestas ahorita, pero bueno, no se puede, pero seguramente estoy seguro que ustedes sí han escuchado esto, ¿no? Hay una persona que está deprimida, angustiada o con algunas dolencias, alguien le dijo, usted es medium, entonces tiene que desarrollar su mediunidad para poder curarse. Lamentablemente eso lo dicen, pues, infelizmente, los dirigentes espíritas poco informados, por decirlo menos. Poco informados. No podemos confundir desajuste espiritual con mediunidad para desarrollar. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Desajuste espiritual y medium potencial para desarrollar su mediunidad. Dice, pero hay casos en que la persona percibe fenómenos espirituales, viendo y sintiendo a los espíritus. ¿O no? Sí, ¿no es cierto? Ha pasado estas cosas. Se han acercado a las casas espíritas. Si estuviera tensa, enferma y nerviosa por sus problemas existenciales, experimentará una sobreexcitación psíquica que podrá llevarla a ver y sentir el mundo espiritual. No porque sea medium,
sino porque estas condiciones lo van a, digamos, desequilibrar psíquicamente y en un momento podría percibir el plano espiritual a través de este desequilibrio temporal que ha sucedido en su vida, ¿no? Problemas que no puede resolver, enfermedades, etcétera, ¿no? Eso no significa que tenga mediunidad para desarrollar, simplemente es un desequilibrio y es un tema puntual, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, ¿qué debe hacer esta persona que tiene esas cosas? Bueno, debe tratarse espiritualmente, buscando un centro espírita bien orientado, que ofrezca atención fraterna. Lamentablemente ahora, en esta época que todavía está la pandemia, todavía no hay este tipo de cosas presenciales, ¿no? Pero todavía existe pues la ayuda que se da a través de los teléfonos, ¿no? La llamada telefónica, siempre a esa disposición para ayudar, ¿no? Nosotros también tenemos ese servicio para ayudar a las personas que puedan estar atravesando situaciones complejas, ¿no? Complicadas. Donde alguien esclarecido la oriente en las soluciones existentes en favor de su estabilidad física y psíquica, ¿sí? Nadie está libre de pasar por problemas, nadie está libre. No quiere decir que esté con problemas radicales de esquizofrenia, ese tipo de cosas, no, pero sí eventos fuertes o tensiones o situaciones que desencadenen desequilibrios en el sistema nervioso pueden ocasionar estas cosas, ¿no? Entonces, hemos dicho un centro espírita bien orientado, ¿no? Si decimos un centro espírita bien orientado, quiere decir entonces que hay otros que no están bien orientados, ¿no? Eh, Infelizmente sí, así es. Hay algunos centros espíritas que no están bien orientados. Hay centros espíritas, antes inclusive, ¿no? Habían donde faltaba estudio, pues, ¿no? Entonces la gente iba solamente para el fenómeno mediúnico y prácticamente abrían las puertas a la vía pública y todo el que pasaba podía entrar a ver una sesión mediúnica, ¿no? Lo cual obviamente ahora nos parece pues algo, ay, ¿cómo han hecho esas cosas? Pero antes pasaba eso. No sé si seguirá pasando en algunos lados, pero bueno. No siempre los dirigentes se preocupan por el estudio es fundamental, fundamental. Acuérdense que la doctrina espírita, el espiritismo, tiene ciencia, tiene filosofía y tiene también religión. Entonces, amerita pues un estudio serio, ¿no? No es algo que se le ocurrió a alguien y simplemente lo leemos y aprendemos, ¿no? Sino es un estudio. Hay estudios sistematizados de la doctrina, ¿no? Y de toda la realidad espiritual, ¿no? Las obras básicas. En el tema de la mediunidad, la obra básica es el libro de los mediums, obviamente, ¿no? Pero alguien no puede de frente ponerse a estudiar el libro de los mediums si es que no conoce el libro de los espíritus, que es donde se debe empezar, ¿no? El libro de los espíritus. Bueno, entonces el mensaje acá es, el estudio es importantísimo. Siempre hay que estudiar. Nunca se termina de estudiar, ¿no? Siempre hay algo que aprender. Las obras básicas nomás, son 5 las obras básicas de Kardec, pero hay más, ¿no? Hay más obras básicas. Esas 5 nomás creo que ahí tenemos para aprender un montón, porque a veces estudias una obra y la siguiente vez que la lees y la estudias vas a encontrar cosas nuevas, diferentes, porque tu evolución va en progreso. Entonces, viene la pregunta, ¿cómo sabe una persona si sus problemas se deben a una mediunidad en desarrollo o a un simple fruto de desajustes espirituales? ¿No? O sea, hay que entender bien, ¿no? Una cosa es diferente a la otra. Entonces, ¿cómo saber? En principio, recomienda, tranquilo,
No te preocupes en diferenciar de qué cosa es, si es una o si es otra. No te preocupes por eso, en principio. Aunque tengas mediunidad para desarrollar, es fundamental que reciba tratamiento espiritual para superar sus desajustes, ¿sí? Sea que tenga mediunidad o sea que un desajuste espiritual, primero hay que recibir tratamiento espiritual y armonizarse. Es lo primero. Así tengas mediunidad para desarrollar, no vas a meterlo de frente a la mediunidad porque la persona está con una serie de problemas, inconvenientes, que no sería normal hacerlo, ¿no? Sería recomendable. Entonces, primero el tratamiento espiritual, que se mejore, y después ya se va a pensar, se puede pensar en la parte de mediunidad. En la institución de nosotros, en Camino de Amor, han aparecido varias personas que eran médiums, pero no tenían ningún conocimiento doctrinario y más aún tenían también estos problemas. Pero ellos querían pues de frente ejercer su mediunidad, ¿no? Y cuando les dijimos que, bueno, que primero había que pasar por estas etapas y había que estudiar, no le gustó y la mayoría se fueron, porque a la gente no le gusta estudiar, no les gusta, le gustan las cosas rápidas y es peligroso. Imagínense hacer a alguien mediunidad cuando no esté bien equilibrado, ¿no? Ahí está. Pero algunos dicen, ¿no? Si es medium esta persona, ¿cómo va a equilibrarse si no va a las reuniones mediúnicas? ¿No? Supuestamente en las reuniones mediúnicas piensan que ahí se va a equilibrar este medium, ¿no? Pero no es así. El equilibrio de la persona no depende de que participe en estas reuniones mediúnicas. Más aún, es contraproducente. Es contraproducente. Ustedes saben que las reuniones mediúnicas no aparecen no se manifiestan solamente espíritus elevados, pues, ¿no? O guías, sino puede venir también el mismo espíritu que de repente está perturbando a la persona y puede complicar la situación, ¿no? Y dice, bueno, si fuera medium, ampliará su sensibilidad sin saber cómo controlarla. Claro, si no ha estudiado, no se ha armonizado, se va a perturbar más todavía, ¿no? Entonces, es como si le pusieras un parlante con fuerza de sonido y el sonido más fuerte, más cerca, lo va a perturbar más, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Entonces, se va a agravar sus propios desajustes, se va a poner peor. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. En las reuniones mediúnicas hay un equipo que ya trabaja ahí. No puede venir alguien que de así nomás, que entre y con todas sus problemáticas que pueda tener la persona y podría salir peor. Eso es complicado. Entonces, hablamos de tratamiento espiritual. ¿Qué cosa es tratamiento espiritual? ¿A qué se le llama tratamiento espiritual? ¿En qué consiste? ¿Qué es? Bueno, el tratamiento espiritual básicamente es aplicación de pases magnéticos, de pases espirituales más que magnéticos, pases espirituales, que cuando retornemos a la presencialidad ya vamos a retomar las reuniones donde hacíamos pases. Ahora, por el momento que las reuniones son virtuales y remotas, no se puede realizar esta actividad, pero vamos a retomarla en algún momento. Bueno, el tratamiento incluye pases y también en las reuniones mediúnicas de asistencia se incluye el nombre de la persona, ¿no? De la persona que está en tratamiento se le incluye para la asistencia espiritual. ¿Sí? No va la persona físicamente, se incluye su nombre, nada más, su nombre, y se trabaja con espíritus guías para ayudarlo en espíritu. También el agua fluidificada, ya sabemos
las propiedades que tiene el agua fluidificada que nos traen armonía. De ahí de repente salió en las iglesias el agua bendita que le dicen, ¿no? El agua fluidificada es agua común y corriente, sometida a un entorno de oración y de armonía para la cual el agua adquiere las propiedades físicas del entorno, ¿no? Y las moléculas del agua se ordenan en forma simétrica y nos ayudan. Y muchas veces los espíritus guías que están en las reuniones colocan componentes que nos ayudan a nuestra salud, a nuestro equilibrio espiritual y físico también, ¿no? Orientación doctrinaria. También es importante, que incluye reuniones públicas, o sea, como esta, por ejemplo, y lectura de libros espíritas que les sean indicados de acuerdo al caso que la persona presente, ¿no? Entonces, ese es lo que se llama tratamiento espiritual, ¿no? Entonces, sin embargo, esta persona podría estar en un tratamiento médico, ¿no? Con un doctor, de un médico, ¿no? Un médico de la medicina tradicional. Entonces, ¿cómo queda? Entonces, el tratamiento espiritual y esto de acá, ¿cómo queda el tratamiento médico? La persona, hay que decirle que el tratamiento espiritual no reemplaza la participación del médico. No es que diga, no, ya no tomes esas medicinas con el tratamiento espiritual solamente. No, no es así. Porque sabemos que somos espíritu y cuerpo. Entonces, para el cuerpo está la medicina tradicional y para el espíritu la doctrina espírita, el tratamiento espiritual. Entonces, por ejemplo, un psiquismo exacerbado por influencias espirituales o desajustes mediúnicos repercute en el cuerpo físico, originando, nada raro, problemas que exijan la atención de especialistas. Claro, o sea, que repercute en el cuerpo físico, entonces eso necesita medicamentos físicos, ¿sí? Algunos utilizan homeopatías también, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, por tanto, lo más recomendable es ambos tratamientos, el físico, si es que tuviera el médico, ¿no? Y también el tratamiento espiritual, ambos. Y amigos, el tema el día de hoy ha sido con la intención de traerle estas informaciones preliminares. Vamos a continuar con temas de mediunidad también. A propósito de que hace una semana y un día ha sido el Día del Medium, ¿no? Entonces, es importante conocer algunos conceptos. Y vamos a continuar con estos temas. Por el día de hoy, les agradezco la atención recibida de parte de ustedes y muchísimas gracias por su atención. Continuamos la próxima semana. No se olviden, somos Camino de Amor. Los esperamos con mucho cariño todos los martes a las 7:30 hora de Lima, Perú. Si quieren profundizar un poquito más, está en la bibliografía de el libro de los espíritus de Allan Kardec y de Richard Simonetti, Mediunidad, todo lo que usted necesita saber. ¿Sí? Por su atención, mis queridos hermanos, muchísimas gracias.